Bien, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una emisión más de su programa En Busca de la Verdad. Para nosotros es un placer, o para mí es un placer estar aquí, poder dedicar este tiempo para transmitir la palabra de Dios, y también agradezco mucho al Señor la buena voluntad y la disposición que les da a cada uno de ustedes de estar con nosotros en este programa escuchando la palabra de Dios. Como decíamos hace un momento, les felicitamos en verdad por ese deseo de aprender más de su palabra, de querer crecer y edificarse a través de estos canales, de estos medios de comunicación que Dios nos ha dispuesto. Hay muchas maneras de aprender la palabra de Dios, pero esta es una efectiva que ha traído fruto, que ha traído bendición a la vida de cada uno de nosotros, y esperamos que este no sea la excepción, que este programa, este tema que vamos a tratar en esta noche pueda también ayudarnos en nuestra vida espiritual, y no solo a nosotros, sino aún a aquellas personas que también después compartirán la palabra de Dios o que podrán pues escucharlo a través de las grabaciones que quedan por ahí en internet. Ahí en el canal de YouTube estamos guardando todos y cada uno de los programas, así que esperamos que pueda repetirlo cuando usted lo desee. Puede entrar ahí al canal de Sammy Esparza y también puede ahí ver todos los programas que se han grabado en las semanas anteriores. Tenemos ya muchos hermanos de distintas partes de la República, agradecemos mucho su esfuerzo, y aún de otras partes del país, o sea, de otros países, en este caso Estados Unidos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Nuestro hermano Pablo dice: ahora sí no se me pasará. Saludos, hermanos, Dios le bendiga. Gracias a nuestro hermano por acompañarnos en esta noche. Estamos muy contentos de que hoy pueda vernos en vivo. Le agradecemos su interés y su deseo por aprender más de la palabra de Dios. Bien, pues vamos a estudiar en esta noche este tema titulado La Cena del Señor. Este tema es muy importante para todos nosotros, los que ya somos miembros de la Iglesia de Cristo, pero aún también para aquellas personas que desean tener comunión con nuestro Dios, ya que este acto es muy importante y es un acto precisamente de comunión. Nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo, y como vamos a ver más adelante, es lo que nos da vida, es lo que nos da fuerza y nos permite estar sanos espiritualmente cuando participamos correctamente de este acto que nuestro Señor Jesucristo ha establecido para que su iglesia pueda obedecerle, pueda también cumplirle dentro de la adoración. Sabemos que este acto es muy importante, como dijimos, porque este acto nos distingue a nosotros como iglesia del Señor. Muchas iglesias practican este mismo mandamiento, algunos sabemos con diferencia en la frecuencia, otros con diferencia en los elementos, y aún algunos otros ni siquiera lo practican. Y vamos a ir con medio de la palabra de Dios a tratar de buscar, como sabemos, ir en busca de la verdad para saber cuál es la forma correcta de participar de la Cena del Señor, cuáles son los elementos que están descritos en la palabra de Dios, la frecuencia con la cual se debe participar de este acto y también la actitud con la cual el cristiano debe de participar. Y cuando nosotros encontramos el camino correcto, tenemos que entender que todos los demás caminos quedan descartados. Es cierto que podemos estudiar otras doctrinas, de alguna manera nos sirve para poder comparar la doctrina verdadera, pero es importante entender que cuando usted encuentra la verdad, entonces descartamos cualquier otra forma de doctrina, descartamos cualquier otra manera de hacer las cosas si no van de acuerdo al patrón bíblico. Por eso le invito a que tome su Biblia para que de esta forma usted pueda comprobar por medio de la palabra de Dios la manera en la cual hoy se describirá la Cena del Señor, y si concuerda con su Biblia, concuerda con lo que usted tiene escrito, entonces ponerlo en práctica para que así también usted pueda saber que está dentro del camino correcto, que está dirigiéndose conforme a la palabra de Dios y no conforme a la tradición o a los mandamientos humanos. Bien, la Cena del Señor, como se le conoce, este es uno de los nombres que encontramos en la palabra de Dios, pero tiene también otros diversos nombres. Vamos a leer algunas escrituras, algunas de ellas pues son repetitivas porque sabemos que son algunos textos nada más que nos hablan de este acto específico, pero vamos a ir leyendo algunas de ellas y después las que ya hayamos leído solamente las citaremos para que de esta manera podamos agilizar más el tema de esta noche. La Cena del Señor, como dijimos, tiene otros nombres. Ahí el primer nombre que vamos a ver es en Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 21. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 21 nos dice la palabra de Dios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo aquí está en una
pues una discusión con la iglesia de Corinto, que estaban participando, como sabemos, de una mala forma en la cena del Señor, y desde el capítulo 10 empieza a hablar con ellos de la forma correcta, y después terminará en el 11 diciendo exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le había mandado. Por lo pronto vemos aquí claramente cómo Él identifica la cena del Señor, o en este caso la mesa del Señor. Es importante ver que la palabra cena o la palabra mesa no implica, digamos, hacerlo durante la noche, no implica que sea una comida, simplemente nos implica el nombre con el cual nuestro Señor estableció este acto, que veremos más adelante los elementos que está incluyendo. También en Hechos capítulo 2 y versículo 42, un texto ya muy conocido quizá por nosotros, encontramos otra forma en la cual se le conocía la cena del Señor. Hechos capítulo 2 y versículo 42 nos dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que el nombre que vemos aquí en esta ocasión es el partimiento del pan. Esta es la forma en la que se le conoció en el primer siglo también, al igual que en Hechos capítulo 20, versículo 7, cuando dice que estaban los discípulos reunidos para partir el pan. Hechos capítulo 20 y versículo 7 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que aquí podemos ver también esta frase, el partimiento del pan. No siempre se refiere a la comida secular, también a veces se refería a la comida, digamos, normal, partir el pan, pero cuando está en referencia a la iglesia, cuando está en referencia a los hermanos congregados para adorar a nuestro Dios, claramente podemos ver la referencia a la cena del Señor. Ahí en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, también nos habla acerca de qué es la comunión. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que la cena del Señor era un acto de comunión, tenían comunión entre ellos y tenían comunión con nuestro Dios. Así que podemos ver entonces cómo nuestro Dios a través de su palabra nos habla de estos distintos nombres con los cuales podemos conocer la cena del Señor, que pues vamos a ver ahora cómo se puede desarrollar y cómo es que nosotros la practicamos y también por qué lo hacemos. La razón sencilla, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los pocos o únicos, se podría decir, actos de adoración establecidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Él lo estableció ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, ahí cuando está a punto ya de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo entonces se reúne con sus discípulos para partir el pan, para tener esta comunión con ellos, y entonces les enseña. Ahí en el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de mis pecados, de los pecados, dice: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que nuestro Señor Jesucristo entonces reúne a sus 12 discípulos, y cuando están reunidos les empieza entonces a impartir este acto. Dice que mientras ellos comían, entonces toma Jesús un pan y después de dar gracias lo parte y les da a todos ellos, diciendo: este cuerpo les da, dice, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y después dice que toma la copa y habiendo dado gracias les dice: bebed de ella todos. Es muy importante que podamos ver que nuestro Señor Jesucristo estableció la forma exacta en la cual Él quería que nosotros siguiéramos adelante con este mandamiento. Él lo instituye y Él también lo ordena. Ahí en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20 nos dice: Lucas capítulo 22 y versículos 19 al 20 dice: y tomando el pan, dio gracias y lo partió dice: y tomando el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Así que podemos ver entonces cómo dice nuestro Señor Jesucristo: haced esto en memoria de mí. Es el mandamiento específico y directo.
Recordemos que en otras ocasiones hemos hablado de cómo se debe descubrir la voluntad del Señor, y hemos visto que en la Biblia solamente hay 3 maneras de poder aplicar un pasaje como un mandamiento. Primero, es un mandamiento directo. Cuando ha sido establecido directamente, es algo que tenemos que obedecer. Cuando hay un ejemplo aprobado, es cuando nosotros podemos entonces practicar también esa misma cosa, no cualquier ejemplo, sino un ejemplo aprobado. Y también cuando hay una inferencia necesaria, cuando la única conclusión lógica nos da un seguimiento, nos da un mandamiento a seguir por medio de la inferencia. Así que aquí encontramos claramente, primero, el ejemplo, el mandamiento directo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo mandando a sus discípulos que hagan esto. Y también, como ya vimos en Hechos capítulo 20, versículo 7, se nos habla también de un ejemplo aprobado. La misma iglesia lo practicó ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, que ya leímos, y por supuesto en Primera de Corintios capítulo 11, cuando habla de la iglesia de Corinto. Vamos a leerlo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20 al 22. Nos dice: cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Así que entonces vemos cómo la iglesia primitiva practicaba la cena del Señor, y pues aunque lo hacía de una manera equivocada, como vamos a ver un poco más adelante, pero ellos se reunían. Dice, cuando se reúnen como iglesia, ellos lo estaban haciendo para practicar los distintos actos de adoración, y entre ellos practicaban la cena del Señor. Y después, ya en el versículo 23, el apóstol Pablo les da específicamente lo que fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también ya les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así que empieza entonces a describir lo que ya habíamos leído nosotros en Mateo capítulo 26, exactamente lo que Cristo hizo. Eso es lo que le enseñó a Pablo, y eso es lo que ahora Pablo estaba enseñando a la iglesia que debían ellos de practicar. Así que podemos ver entonces, primero Cristo lo ordena, después Jesucristo le enseña a sus apóstoles para que ellos también lo ordenen o lo enseñen en las iglesias. Las iglesias primitivas nos demuestran por medio de los ejemplos que lo practicaban, y también podemos ver nosotros que ese es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado a todos y cada uno. Como mandamiento, pues es nuestra obligación entonces cumplirlo. Recordemos pasajes muy claros como Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos son importantes. Cada mandamiento que da nuestro Señor debe ser observado y debe ser cumplido. Y también, como sabemos, debe ser cuidado en la forma exacta en la que el Señor lo ha ordenado. No podemos nosotros cambiar la palabra de Dios, no podemos nosotros modificar ningún mandamiento de nuestro Señor, ni tampoco debemos tratar de añadir o de querer mejorar ninguno de los actos, sino simplemente lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, eso es lo que nosotros debemos de practicar. Sabemos que en la Biblia hay muchos significados para cada una de las cosas que se hace. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el bautismo tiene un significado especial, representa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se hace de una manera especial. Un bautismo tiene que ser sumergido en agua para que represente precisamente esa muerte y esa resurrección. Sabemos que no podemos echarle solamente un chorrito de agua en la cabeza, porque representaría algo distinto. Cuando algo tiene un significado espiritual, no podemos nosotros modificar o cambiar ningún elemento. Cuando se habla, por ejemplo, de la reunión en la iglesia, se habla de que se reunían en los aposentos altos. Pues cuando tuviera un significado espiritual, tendríamos nosotros que mantenernos haciendo las cosas tal cual como lo hicieron los apóstoles. Pero cuando no tiene un significado espiritual, y por el contrario vemos a la iglesia reuniéndose en distintas áreas, podemos ver entonces que el ejemplo no es un mandamiento directo, sino simplemente, una opción que se puede llegar a dar. Los elementos, cuando tienen un significado, no se pueden cambiar, no se deben modificar. ¿Cuáles son los elementos que leímos nosotros en la palabra de nuestro Dios? Vayamos ahí a Lucas capítulo 19, capítulo 22 y versículo 19. Lucas capítulo 22 y versículo 19 nos dice la palabra del Señor. Dice: y tomó el pan y dio gracias.
encontramos nosotros el primer elemento, que es el pan. Dice, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó también la copa. Encontramos nosotros entonces este elemento que dice es la copa. Y después dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que nosotros podemos encontrar aquí estos dos elementos, y cuando nosotros vemos qué contenía la copa, pues es el fruto de la vid. Lo puede usted complementar a el Mateo capítulo 26 y versículo 17, nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, dice el versículo 29, dice, y desde ahora os digo que no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que cuando vemos estos elementos, primeramente vimos un pan, después en el 27 del Mateo 26 dice, tomando la copa, dio gracias y les dijo, bebed de ella todos, esto es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí después en el versículo 29 dice, no beberé más de este fruto de la vid. Por lo tanto, podemos ver estos tres elementos en la cena del Señor. Encontramos un pan, que debe ser un pan sin levadura, según usaban los judíos en el tiempo de la Pascua, toda levadura tenía que ser sacada, así que el pan que tenía nuestro Señor Jesucristo en sus manos era un pan sin levadura. También tomó una copa en sus manos, la cual vamos a ver más adelante su significado, y también tomó el jugo de la vid, el cual, también tiene que ser específico el tipo de jugo que se está tomando. ¿Cuáles son los significados? Los acabamos de leer. Mateo 26 dice que el pan es su cuerpo. Este cuerpo, como sabemos, no fue quebrado en la cruz del Calvario. Precisamente esta era una de las profecías establecidas en nuestro Señor Jesucristo, cuando fueron ahí a la cruz para ver si ya había muerto, pues los otros ahí que estaban, los otros malhechores todavía no morían, entonces les fueron quebrados sus pies para que se desangraran y entonces murieran pronto. Pero cuando iban a hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, vieron que Él pues ya estaba muerto, entonces solamente le enterraron una lanza y salió esa agua mezclada con vinagre, de esta manera cumpliéndose la profecía de que sus huesos no serían quebrados. La unidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es perfectamente representada también a través de un solo pan. No podemos nosotros pensar que esto, poder tener dos elementos o al tener dos panes, como a veces se ha llegado a realizar, se parte el pan o se tienen distintos panes para una sola adoración. Leamos ahí en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, leamos con mucho cuidado. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, al participar de la cena del Señor, tenemos que representar espiritualmente lo que el Señor ha dejado ahí. Dice que era un pan y este pan representaba su cuerpo. No podemos nosotros tener dos panes en la cena del Señor, puesto que no representaría a un solo cuerpo, representaría a dos cuerpos. Si se reparten distintos panes en la cena del Señor, entonces no se está cumpliendo el significado correcto. Dice la palabra de Dios, nosotros con ser muchos formamos parte de un solo cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. De ahí la importancia que todos cortemos nuestro pedazo al participar del pan. La iglesia, sabemos que siguiendo el patrón bíblico, el que va a dirigir la cena del Señor, ora por el pan y entonces hace lo mismo que el Señor, parte el pan. Pero no lo parte en dos, sino parte el pan y él participó y después le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y entonces ellos lo tuvieron y cada uno cortó su pedacito, de esta manera participando todos de aquel mismo pan como el Señor lo ha mandado. También podemos ver que se usó una sola copa en este acto de la cena del Señor. Ya leímos en Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28, donde nos habla acerca de cómo la copa es el nuevo pacto. Leamos ahora 1 Corintios 11, 25, un pasaje que no hemos leído aún. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 25 nos dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que el Señor toma una sola copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Es muy importante para nosotros poder seguir las instrucciones tal cual como nuestro Señor Jesucristo lo ha mandado. Si lee usted el versículo 2 de esta primera carta de los Corintios, capítulo 11, decía el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Una de las claves de la obediencia es seguir las instrucciones tal cual como han sido enseñadas. El apóstol Pablo precisamente acaba de decir: esto es lo que yo recibí del Señor y que también ya les he enseñado. Que el Señor Jesús tomó el pan. No dijo los panes, tomó el pan, tomó un solo pan. Y también nos dice que tomó la copa. Y él, tomando una sola copa, entonces dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí vemos claramente dos elementos distintos. Por muy relacionados que estén, el pacto y la sangre no es la misma entidad. Recordemos, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando fue establecido el pacto, este libro del pacto después fue rociado con la sangre del cordero, la sangre que después fue manchada sobre los dinteles. Este pacto fue confirmado con la sangre. Así que aunque parece estar muy relacionado, no es la misma cosa. El pacto es uno y la sangre es otra. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos, podemos leerlo con calma, dice cómo la sangre pues certifica ese pacto, ratifica el pacto. Así que la copa está representando un nuevo pacto. ¿Cuántos pactos ha habido? Bueno, pues solamente en este caso estamos viviendo bajo un nuevo pacto, un solo pacto. Por eso el Señor toma una sola copa. Recordemos, como dijimos hace un momento, el significado espiritual es indispensable. Si decíamos que en el caso del bautismo no se puede cambiar la forma por lo que representa el bautismo, tampoco podemos cambiar los elementos. No podemos ir a varios panes, no podemos ir a varias copas, ni tampoco podemos cambiar en este caso el jugo de la vid. El jugo de la vid, ya leído en Mateo 26-29, sabemos claramente que eso es lo que usó nuestro Señor Jesucristo. El jugo de la vid es el jugo de uva. Esto es lo que representa o lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro que no podemos usar ningún otro elemento. Pudiéramos nosotros pensar que hacerlo con agua, hacerlo con algún refresco o algo saborizante a uva, pero ya no sería el fruto de la vid, ya no sería lo que el Señor mandó y el significado espiritual que el Señor le estaba dando a ese fruto de la vid. Así que entonces esos tres elementos que encontramos en este pasaje o en este acto de adoración están claramente identificados con un significado espiritual. Lo que nosotros leemos es simplemente lo que debemos de seguir. Claramente podemos ver cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo el Señor tomó un pan, dice que también tomó una copa y esta copa contenía el jugo de la vid. Bien, ahora vamos a proceder rápidamente a buscar en la palabra de Dios cuándo es el día del Señor, o sea, cuándo se debe participar de la cena del Señor y cuál es la forma correcta de hacerlo. Ya leímos en Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice la palabra de Dios que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Sabemos que entonces los cristianos se reunieron este domingo para poder participar de la cena del Señor, el partimiento del pan. Muchos grupos religiosos sabemos que no lo hacen con la frecuencia marcada en la palabra de Dios de cada semana, sino que algunos lo hacen cada mes, cada 2 meses o aún cada año, puesto que no encuentran la palabra cada. Esperan encontrar ahí cada primer día de la semana, como en el caso de la ofrenda. Sin embargo, es importante que cuando la palabra de Dios nos dice cuál día, nosotros estamos ya en la obligación de participar pues ese primer día de la semana, y si el siguiente semana tiene otro primer día de la semana, pues sin duda ese día también es primer día de la semana y también estamos obligados a participar. Un ejemplo que se puede probar en este pasaje o en este aspecto es precisamente cuando se manda a guardar los sábados en el Antiguo Testamento. El Señor les pidió que guardaran el sábado, nunca dijo cada sábado, pero cuando se habla del sábado se entiende que es un día especial, un día pues que contiene cada semana. Aquí podemos ver y aplicar entonces lo llamado el ejemplo aprobado, pero también aplicaría la inferencia necesaria. Leímos ya en 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 18, dice que cuando se reunían como iglesia, ellos se reunían para participar de la cena del Señor. Encontramos el día en el cual se reunieron
para participar, que es en Hechos 27, nos dice que es el domingo. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la ofrenda, si cada primer día de la semana se reunían, cuando ellos se reunían estaban obligados a ofrendar. Por lo tanto, podemos inferir como inferencia necesaria que cada reunión de la iglesia, cada domingo en el cual ellos se reunían como iglesia, participaban de la cena del Señor. Este es otro tema, digamos, ampliarlo completamente, demostrar cómo desde que resucitó nuestro Señor Jesucristo el día domingo, pues Él participó con sus discípulos de ese que partieron el pan, y así cada 8 días ellos lo fueron haciendo. El día del Pentecostés era un día domingo, y después de ahí entonces podemos ver cómo el primer día de la semana queda establecido como el día de reunión. Y por lo tanto podemos entender claramente que en Hechos 27, pues cuando se reunieron, participaban de los elementos de los actos de adoración, entre ellos la cena del Señor. Así que este ejemplo aprobado nos es suficiente para entender que es el día domingo en el cual se debe participar, y debe ser cada domingo el día de cumplir con este mandamiento. Muchos cristianos, dejan de hacerlo, dejan de practicarlo, dejan de guardarlo, porque, a veces deciden ir a trabajar, deciden faltar ese domingo, desobedeciendo completamente este mandamiento delante de nuestro Dios. Es muy claro que cuando una persona no participa correctamente o simplemente no participa de este acto, entonces está tomando a menos o está menospreciando este mandamiento del Señor. Leamos ahí 1 Corintios capítulo 11, qué hacía la iglesia primitiva y cómo es que ellos estaban también menospreciando o minimizando los actos de la cena del Señor. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, dice el versículo 27 en adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que podemos ver cómo la palabra de Dios pues implica que tenemos que participar de este acto con una actitud correcta. Dice que cualquiera que coma o beba de esta copa indignamente, entonces esta persona será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando está participando de él, dice el versículo anterior, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando una persona simplemente no cumple con este mandamiento, no participa del acto de la cena del Señor, no está anunciando la muerte de Cristo, no está anunciando la venida del Señor, no está anunciando hasta que Él venga. Si el Señor viniera en ese momento, entendemos nosotros que no lo estamos anunciando, no estamos cumpliendo ni lo estamos esperando como se debe. Y aun cuando muchos de nosotros asistimos a la reunión y participamos de la cena, muchas veces lo hacemos de una manera indigna, tal como lo hacía la iglesia de Corinto. Si recordaron un poquito, pueden leer los versículos anteriores para ver a qué se refiere el apóstol Pablo. Ellos tenían una especie de comida llamada ágape antes de la cena del Señor, en la cual, ellos pues comían todos juntos, pero el problema es que los ricos traían mucha comida, los pobres no llevaban tanta o no llevaban comida. Algunos de ellos pues ya a la hora de comer ya estaban tan llenos que empezaban a tener sueño al participar de ese vino ligero que participaban para digerir la comida, pues de tanto tomar algunos hasta incluso llegaban a embriagarse. Los que no tenían comida ni siquiera podían comer y ya tenían mucha hambre, estaban cansados o quizás hasta enojados con sus hermanos que no les habían compartido de los alimentos. Así que para cuando llegaba el acto de la cena del Señor, pues muchos de ellos estaban pensando en cantidad de cosas, con sueño o con hambre o enojados, o aún algunos ya pues pasados un poquito de copas, lo cual pues estaba reprobando completamente el apóstol Pablo. Y dice: esto no es comer la cena del Señor. Cualquier persona que come la cena del Señor con una actitud indigna está pecando delante de Dios y está siendo culpable, dice, del juicio. Juicio come y bebe para sí, está siendo culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante entender lo que significa indignamente. No significa la palabra dignamente o digno como algunos lo quieren hacer pensar. Mucha gente dice: si yo me siento pecador, me siento mal y estoy ahí en el momento de la cena del Señor, discierno que no puedo participar ahora y no participo porque no me siento digno. Esto no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si no se siente digno, pues tiene un compromiso con Dios de arrepentirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados para que cuando participe de la cena del Señor, usted esté limpio de todo mal. Pero lo que está aquí reprobando el apóstol Pablo es una actitud.
La palabra indignamente, cuando se le agrega esta palabra mente, no se está refiriendo a la persona si es digna o no, una cualidad o un adjetivo, sino una actitud con la cual él lo está haciendo. Si la persona no está discerniendo, como leemos aquí, dice, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, usted participa de la cena, pero está pensando en lo que hizo en su casa, lo que va a hacer al salir, está pensando en su trabajo, está pensando en su familia o en el enojo que tuvo con su pareja, pues está distraído a la hora de participar de la cena del Señor, no está discerniendo correctamente la copa, no está discerniendo completamente así, o correctamente así, el jugo no está discerniendo correctamente el pan, por lo tanto usted está siendo culpable. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una persona no participa o no participa correctamente, dice que esa persona se enferma, se debilita y llega incluso a morir espiritualmente. Por eso muchas personas, ya no continúan en la iglesia del Señor, porque cuando no le dan la importancia apropiada a la cena, pues pronto van a empezar a perder el ánimo por hacer su voluntad. Si no valoramos el sacrificio de Cristo, si no entendemos lo que Él hizo por nosotros, pues no va a ayudarnos en nada el poder estar en la iglesia, porque pronto estaremos cometiendo pecado, estaremos desobedeciendo, porque ese sacrificio de Cristo no sirvió en nada para nosotros, nos iremos debilitando. Cuando faltamos al culto de adoración, estamos dejando de participar, nos estamos debilitando espiritualmente y llegará el momento en el que nosotros moriremos espiritualmente también y entonces nosotros ya seremos alejados de la gracia de nuestro Dios. Así que cada uno dice, examinémonos a nosotros mismos, no para decidir si puede o no participar. Ya vimos que es un mandamiento y cuando el Señor lo ordena, nosotros tenemos que cumplirlo. No podemos nosotros decidir si lo voy a cumplir o no. Tengo que cumplir con ese mandamiento. Ahora el Señor me pide en qué forma. Tengo que ir con la actitud correcta y cumplir con los elementos correctos para que entonces ese sacrificio, esa adoración pueda ser recibida por nuestro Dios. Ya sabemos los pasajes de sobra que muchas veces usamos en la iglesia de Cristo. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cumplir con los mandamientos de Dios es indispensable y deben ser tal cual como el Señor los ha mandado. También recordemos ahí en Marcos capítulo 7, versículo 7, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando nosotros queremos pretender adorar a Dios en una forma en la que Él no nos ha pedido, no será recibido por nuestro Dios. Así que es importante entonces entender el cuándo es el día domingo y la forma es con la actitud correcta, teniendo una actitud digna, o sea, ser dignos al participar en cuanto a nuestra actitud y de esta forma poder hacerlo correctamente según la palabra de Dios. Y también, pues los elementos que son indispensables, como es el pan, que es un pan sin levadura, no 2 panes, ni 3 panes, ni muchos panes, un solo pan donde todos participamos del mismo pan. También podemos ver jugo de la vid o fruto de la vid, que es el jugo de uva. No podemos usar vino fermentado, no podemos usar nosotros algún otro saborizante a uva o jugo de naranja o cualquier otro elemento, porque ya que tiene un significado espiritual, debemos entonces aplicar la palabra de Dios y tener jugo de uva, fruto de la vid. Este jugo que podemos nosotros entender que es 100% jugo de uva, eso es lo que el Señor pide de nosotros en su palabra, y también una sola copa. No podemos nosotros tener diversas copas para participar de la cena del Señor, puesto que Cristo tomó una sola copa, Él ordenó una sola copa, y el ejemplo que siguieron los primeros cristianos es también de tener una sola copa, la cual representa un solo pacto, el nuevo pacto que Cristo ha establecido para con todos y cada uno de nosotros. Así que pues este es el acto de la cena del Señor. Es muy importante que nosotros sigamos los elementos tal cual como lo hemos visto. Y pues entender que no podemos cambiar la palabra de Dios. Como dijimos al principio, todo cristiano que se jacte de hacer las cosas como Dios manda y que se jacte de ser un hijo de Dios, debe esforzarse en hacer las cosas como el Señor nos manda. Hay muchas tradiciones, muchos mandamientos que se han establecido por hombres, los cuales con el paso del tiempo transgiversan la palabra de nuestro Dios. Y nos da mucha tristeza y mucha pena a veces hablar de divisiones
hablar de cómo la iglesia de Cristo se ha dividido en muchas ocasiones y de muchas maneras diferentes. Ha habido tiempos en los cuales, Dios quiso que la iglesia fuera una sola. Él vino y compró su iglesia y Él oró por la unidad de su iglesia. Pero también entendemos que hay diversas personas que pueden traer doctrinas diferentes, las cuales llegan a arrastrar a los discípulos, dice tras sí, cambiándole su forma de pensar, cambiando la doctrina. Y es por eso que hoy tenemos tantos grupos religiosos y lamentablemente aún la iglesia de Cristo ha sido afectada y también ha tenido divisiones. Como sabemos, hay grupos religiosos. Nosotros somos la iglesia de Cristo y participamos en la cena del Señor, como ya lo hemos visto, en una sola copa. Hay quien lo hace en copitas, en muchas copitas en la cena del Señor. Dentro de las copitas hay diversos grupos, como están los grupos liberales que le llaman y también los grupos conservadores. Aún dentro de la copa también hay dos grupos, el grupo de la no excepción, que no creen en el divorcio por ninguna causa, y también la iglesia de Cristo, digamos, que cree que hay la causa para el divorcio, que es la fornicación. Así que vemos cómo estas divisiones han causado grandes afectaciones en la iglesia del Señor, y el problema, como dijimos, es seguir tras las tradiciones humanas. Hay muchos argumentos a favor y en contra para poder defender la copa, para poder defender las copitas. En esta ocasión solamente quiero dejar mi opinión y lo que yo leo en la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, lo que el Señor manda, pero es muy importante que nosotros podamos analizar correctamente y poder ver qué es lo que leemos en la palabra de Dios. Recordemos aquel fariseo que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, un estudioso de la ley, y le pregunta qué puede hacer para heredar la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo es que lees? ¿Qué es lo que entiendes? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo para poder decidir cuál es la voluntad de Dios en cada uno de los aspectos. ¿Qué es lo que leemos en la palabra de Dios? Si nosotros leemos copa, eso es lo que tenemos que hacer, sin importar entrar en el griego, sin entrar en interpretaciones. Lo que leemos es lo que nosotros tenemos que hacer, pero también tenemos que entender que cuando las cosas han sido cambiadas por seres humanos y no por la palabra de Dios, también tenemos que poner mucha atención para no dejarnos llevar por el error del ser humano. El uso de las múltiples copitas no fue una ordenanza dada por nuestro Dios, sino usted puede investigar en el internet cómo fue un hombre llamado John G. Thomas, que fue un médico y un ministro quien introdujo por primera vez el uso de copitas en la iglesia. Esto lo hizo solamente por causa de la higiene, fue la razón exclusiva por la cual se dijo que fue introducido este elemento. Él incluso patentó invento, se puede decir, porque las patentes son inventos. Patentó esto en 1894. También lo puede usted buscar ahí en internet y puede comprobar el diseño del copero y el diseño de las copitas, en el cual él trató de introducirlo en su iglesia presbiteriana, allá en Lima, Ohio. Esta fue la primera iglesia en usar las copas individuales en el acto de la Cena del Señor. Esto en 1894, como acabamos de decir. Esto fue inventado, como dijimos, por un denominacional, pero después la idea la retomó un hermano de la Iglesia de Cristo llamado G.C. Brewer. Este hermano, fue el primero que introdujo a la Iglesia de Cristo el uso de las copitas. Al principio, como todo cambio, no fue aceptado tan libremente, pero él en su libro, dice en su libro 40 años en la fila del disparo. Usted puede investigar todo esto para que de esta manera lo compruebe. En sus palabras textuales, él dijo: pienso que fui el primer predicador de abogar por el uso de la copita individual de comunión y la primera iglesia en el estado de Tennessee que la adoptó. Fue la iglesia donde yo predicaba, la Iglesia Central de Cristo en Chattanooga, Tennessee. Mi segunda obra fue con la iglesia en Columba, Tennessee, y después de largo esfuerzo introduje la copita individual de comunión a esa congregación. Desde entonces las iglesias en todas partes empezaron a usar la copita individual de comunión. Así que fue en este año cuando él decidió retomar este invento ya dado por este hombre, el John G. Thomas, y entonces él lo introduce en la Iglesia de Cristo. La historia completa indica que muchas personas no estuvieron de acuerdo, algunos empezaron a discutir con él, lo señalaron como un hermano que estaba dividiendo la iglesia, pero con el paso del tiempo él encontró aliados, apoyo en otros hermanos que eran reconocidos, y entonces se le explicaron ellos: esto nada más es por higiene, no se está cambiando el concepto principal, por decir así. Lo importante es que se participe, ahí está el jugo, ahí está el pan, no importa tanto la forma, y esto fue, digamos, uno de los razonamientos por los cuales se cambió lo que dice la Biblia por lo que no dice.
para tener aprobación en el uso de las copitas individuales. Así que una de las razones más poderosas por las cuales nosotros no debemos cambiar la palabra de Dios o no debemos seguir tradiciones es porque no están establecidas por nuestro Dios, sino han sido inventos humanos. Y ya dijimos nosotros en Marcos capítulo 7, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: en vano me honran enseñando como doctrina un mandamiento que fue establecido por hombres. Antes de estos años, la Iglesia del Señor usaba una sola copa. En la Biblia nosotros leemos eso, usando una sola copa. Cristo tomó una sola copa. Si usted lee el pasaje de Marcos, cuando dice bebed de ella todos, nos dice en Mateo, pues en Marcos dice, y bebieron de ella todos. Esto fue lo que hicieron los discípulos, es lo que haríamos nosotros si estuviéramos sentados junto al Maestro y nos digan bebed de ella todos, pues tomaríamos esa copa y estaríamos bebiendo todos de ella. Así que bueno, pues queremos dejar este tema hasta este punto. Esperamos en verdad haya quedado pues claro los elementos importantes y la forma correcta de hacerla, el día en el cual se debe participar del acto de la Cena del Señor. Así que si usted tiene alguna pregunta, usted tiene alguna duda, pues puede comunicarse con nosotros para que de esta manera podamos resolver cualquier comentario, cualquier pregunta, ya sea a través del Ustream o también a través de nuestro correo electrónico que más adelante va a aparecer, para que de esta manera pueda también comunicarse si tiene algún comentario o alguna duda. Así que les agradezco bastante su atención prestada en esta noche. Vamos a hacer una oración, inmediatamente estaremos procediendo a los comentarios o a las dudas que puedan presentarse en esta noche. Entonces vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia venimos en esta noche dándote gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque podemos transmitir tu palabra por este medio. Y así, Padre, te pedimos que nos ayudes a poder permanecer siempre fieles a tu voluntad, a ser constantes con tu voluntad y con tus mandamientos y poder cumplirlos tal cual como tú nos los has enseñado. Te pedimos, Padre, por tu iglesia en todo el mundo, para que nos ayude, Señor, a mantener la unidad. Permite, Padre, que podamos alejar todo pensamiento humano, toda tradición de hombre, y aún, Padre, que nosotros mismos podamos siempre ser fieles a tu palabra y no a nuestras propias ideas. Te rogamos, Señor, que así toques el corazón de cada persona en todos lados del mundo, para que todos, Señor, podamos serte fieles, podamos servirte y podamos adorarte en la forma en la que tú nos lo has mandado, sabiendo, Padre, que la salvación es para todo aquel que te obedece. Te pedimos bendiciones para los que nos oyen hoy en vivo, y así también, Padre, por aquellos que lo harán a través de la repetición. Te pedimos por este ministerio que lo sigas bendiciendo, igual que a todas nuestras familias donde quiera que estén. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.